Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. La semana pasada estuvimos hablando de cómo Dios nos llamó para que lo adoráramos. Vimos que el Señor le ordenó a Moisés: ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Entonces estuvimos viendo cuál es la demanda que eso trae para nuestras vidas. Porque muchas veces sabemos que estamos en el Señor, que nos llamamos cristianos, que nos congregamos, que quizás vamos a los discipulados y tenemos una rutina cristiana, vamos a llamarle así. Pero realmente no estamos conscientes de cuál es ese llamado fundamental que Dios nos ha dado. Cuál es esa meta que nosotros cada día con nuestras actitudes tenemos que alcanzar. Entonces estuvimos viendo que si fuimos creados y llamados para adorar a nuestro Dios, entonces teníamos que conocer lo que era la adoración. Y vimos que la adoración que nosotros podemos brindarle al Señor está íntimamente ligada con el conocimiento que tenemos de Dios. Para poder adorar a Dios, yo tengo que conocerlo. Porque adorar a Dios significa honrar su naturaleza, honrar un carácter que, como ministrábamos hace un momento, es un carácter santo. Por lo tanto, mi vida no puede ser una vida gobernada por mi alma, ni por mi carne, ni por mi vieja naturaleza, sino que mi vida tiene que estar gobernada por el Espíritu Santo. Por Dios es espíritu. Solo mi espíritu puede adorar a Dios. Si yo estoy caminando gobernada por mi carne, por mi emoción, por lo que mi corazón quiere que yo haga, por quien yo era antes de venir al Señor, yo no estoy adorando a Dios, aunque venga a la iglesia, aunque levante mis manos, porque solamente si yo estoy en el Espíritu, yo puedo adorar a Dios, que es Espíritu. Por vía de consecuencia, nosotros tenemos que tener actitudes muy puntuales que nos diferencian de las personas que no han conocido al Señor, de las personas que viven tras los deseos de su corazón, haciendo lo que quieren hacer, como quieran hacerlo y cuando quieran hacerlo. Vimos, conforme a la carta a los Efesios en el capítulo 4 y la carta a la iglesia de Colosa en el capítulo 3, que habían actitudes como la ira que eran carnales y dañaban el plan de Dios en nuestras vidas. Vimos que no podíamos decir que éramos cristianos y caminar en enojos, con gritos, que no podíamos ser orgullosos, ni soberbios, ni altivos, que teníamos que ser mansos y humildes y caminar en el perdón, perdonando a quien nos ofende, perdonando a quien nos causa herida. Porque habíamos sido llamados por un mismo Dios, habíamos creído y teníamos una misma fe. Habíamos sido sumergidos bajo las aguas en un mismo bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me llama la atención cómo el apóstol Pablo en esta carta especifica que se nos habían dado dones para nosotros poder edificar la iglesia. Dones que estaban colocados en nosotros, que nos habían sido dados como un regalo de Dios, para que nosotros, uno y otro, nos apoyáramos, nos edificáramos, nos levantáramos, cada cual con dones diferentes. Pero la base de todo esto, amados míos, es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es la misma presencia de Dios, que nos guía a una vida de santidad, que nos conduce a una renuncia a la vida carnal, a la vida de la vieja naturaleza.
y nos ayuda y nos da la fuerza a caminar vestidos de una naturaleza nueva que no se parece nada a lo que éramos, sino que nos convierte en esos hombres y mujeres que nuestro Dios quiere que nosotros seamos. Ya no como éramos, nunca más como fuimos, sino una nueva vida donde nuestras actitudes sean de mansedumbre, de humildad, y estuvimos explicando lo que significaba cada una de ellas. Ya no podemos seguir andando como los gentiles, como los que no han conocido a Dios, que andan tras la vanidad de su mente, en lujurias, en pasiones desordenadas, en lascivias, en sensualidad, en coqueterías. Ya no más. Lo de nosotros es ya no amar las cosas de esta tierra, sino poner nuestra mirada en lo celestial, siendo santos, amando el bien, esas buenas obras que ya han sido creadas para que por ella andemos de antemano, y en toda misericordia, teniendo misericordia de quienes nos rodean. Si Dios tiene propósito con tu vida, como sé que lo tiene, Dios va a lograr en ti lo que Él quiere hacer y no te va a dejar hasta que no lo haga. Entonces, por eso Dios se levanta y permite que situaciones difíciles lleguen a nuestras vidas y no las impide, sino que deja que pasen. Porque en medio de la situación difícil, en medio de la adversidad, es que nuestro carácter es forjado, es que nuestro carácter es transformado. Somos un pueblo duro de servicio y eso lo vemos desde el inicio del pueblo, de su conducta hasta el mismo día de hoy. Somos rebeldes, el pecado nos endureció el corazón y solamente como las uvas cuando son machacadas para que salga el buen vino, cuando somos sometidos a esa prensa, nosotros vamos cediendo y nos vamos dando cuenta que tenemos que hacer como lo que Dios quiere que seamos, hacer lo que Él quiere que hagamos, porque la única forma de que nos vaya bien y de constituirnos como el real y genuino pueblo de Dios es dejándonos moldear por el alfarero. Entonces, a partir de hoy, o sea, en este tema, vamos a seguir hablando de esa transformación que Dios trae a nuestras vidas. Ya vimos que fuimos llamados para adorar a Dios y adorarlo en medio del desierto, en medio del calor, de la sed, ¿verdad? Ahí tenemos que adorar al Señor. Vimos que para adorarlo tenemos que caminar en el Espíritu, y caminar en el Espíritu significa renunciar a mi vieja forma de ser y vestirme del nuevo hombre, caminar en el Espíritu, permitir que el Espíritu Santo gobierne mi forma de pensar, de hablar, hablamos de la palabra, y mi forma de actuar. Es decir, mi ser completo. Renunciamos al gobierno del alma y permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas en todas las áreas. Entonces, para que esto se logre, están siguiendo la secuencia, ¿verdad? Para que esto se logre, Dios permite la adversidad, el tiempo difícil. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 48, verso 10, dice: te he escogido en horno de aflicción. El Señor nos escogió en el horno de aflicción. ¿Por qué? Porque tiene que hacer con nosotros lo que Él decidió hacer. Porque tiene que convertirnos en ese hombre y esa mujer que sepa adorar su nombre. Entonces nos escogió en medio de la aflicción para que de allí empecemos a dar un fruto bueno, que glorifique su nombre, que levante su nombre, que al final va a redundar en tu beneficio. Vemos que muchos han pasado la cárcel, la muerte de seres queridos, la pérdida emocional, enfermedades, desolaciones, incertidumbres, escasez, momentos difíciles. Cada uno pasa, porque Jesucristo lo dijo, que tendríamos aflicción. No hay forma de que un hijo de Dios no atraviese el tiempo difícil. Es ahí donde el Señor entonces se levanta y nos empieza a enseñar cuál es el propósito, qué es lo que Él quiere
para nuestras vidas. Vemos que un símbolo de esto fue el cordero pascual que se comía con hierbas amargas. Esa hierba amarga es para que nunca se nos olvide que viene el tiempo difícil, que viene el tiempo de la opresión, pero que de ahí Dios nos saca. Pero que en medio de esa situación Dios quiere que demos un testimonio santo. Es en ese tiempo donde Dios quiere revelarnos sus secretos. Es el tiempo de que si tomamos la actitud correcta, nosotros tengamos una mayor comunión, aprendamos a depender de Dios, escuchemos la voz del Espíritu Santo con mayor claridad, porque nosotros nos rindamos a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos la seguridad de que aunque el horno se encienda 7 veces más, vamos a salir de allí sin ni siquiera olor a humo. La carta de Santiago en el capítulo 5, voy a leer a partir del verso 7, dice lo siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tened paciencia. Eso viene de una palabra que se llama macrotsumia, que dice aguanta. Oiga el original de paciencia. Aguanta, sufre, soporta. Entonces, si leemos esta primera parte, dice: hermanos, tienes que aguantar, tienes que sufrir, tienes que soportar. Dile al que está a tu lado: yo tengo que soportar. Ahora dile: tengo que ser paciente. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta porción? Que necesariamente, sin discusión, tú tienes que soportar la prueba. La situación que llegue a tu vida, tú tienes que soportarla. No te puedes rebelar. No puedes hacer de esa situación una camisa de fuerza con la cual tú estás luchando. No, tienes que volverte con todas las características anteriores que hablamos el domingo pasado, para que puedas andar en el Espíritu y en el Espíritu enfrentar la situación que por un motivo específico Dios ha permitido que llegue a tu vida. Y habla del labrador, cómo el labrador espera el fruto de la tierra y aguarda tranquilo, no puede hacer nada. Tiene que esperar que llegue la hora de que llegue la lluvia temprana, la lluvia tardía, para luego tener ese fruto en sus manos. Entonces dice que de esa misma forma nosotros tenemos que tener paciencia, es decir, tenemos que sufrir, tenemos que soportar, tenemos que aguantar. Y entonces dice a seguidas: y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afirmar el corazón en el original significa: vuélvete resueltamente, quédate tieso, no te muevas. Eso es afirmar el corazón. Aunque venga el viento contrario, aunque venga la tempestad, aunque venga lo que te quiere tumbar y tirarte en el hoyo, tú tienes que quedarte tieso o tiesa. No te puedes mover. Tienes que quedarte firme en la verdad que tú has creído, en lo que Dios te ha dicho desde el principio. No te puedes dejar mover ni tambalear, porque vino el viento contrario, porque tú estás viendo todo oscuro, porque no ves una solución a tu problema. No, quédate
tieso. Afirma tu corazón. Es decir, no te muevas, no te apartes, no te eches a un lado de lo que ya Dios te ha dicho y te ha enseñado en su palabra. Y dice además, porque la venida del Señor está cerca. O sea, tú te imaginas que ya llegando casi el Señor al final, porque el horno de fuego se te calentó, tú te moviste del lugar. Porque la situación se te puso tan negra que tú buscaste soluciones rápidas y carnales a tu problema. Y llegó Cristo. ¿Y qué va a pasar entonces? Cristo está a la puerta. Y nosotros tenemos que vivir con ese pensamiento, como nos ministraba el Señor en la adoración. Mi reino no es de este mundo. Tu reino no es de este mundo. Por vía de consecuencia, tienes que quedarte firme. No te puedes cansar ya cuando estás a punto de cruzar la meta. Tienes que seguir tieso y sin moverte. Dice a seguidas, no te quejes. ¿Por qué tú andas quejándote? Deja de quejarte. Empieza a alabar al nombre de Dios. Empieza a contar sus maravillas. Empieza a hablarle a la gente lo que Él está haciendo en medio de tu situación difícil. Cómo te está ayudando, cómo te está sosteniendo, cómo su diestra te está guiando cada día. Porque si te sigues quejando, vas a ser condenado. Dios, el original de condenado, es sentenciado, acusado. O sea, Dios te va a acusar por estarte quejando, que es rebelión en contra de Dios la queja. Porque si nos estamos quejando en medio de la situación difícil, ¿qué le estamos diciendo al Señor? No estoy de acuerdo contigo. Esto no es lo que yo me merezco. Y ahí sale el orgullo que nos hace revelar en medio de la situación. Entonces dice esta porción de la palabra que Dios, el juez justo, está delante de la puerta. O sea que está a punto de juzgar. Procuremos no salir condenados. Dice a seguidas, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaban en el nombre del Señor. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a las Escrituras. Los registros bíblicos nos muestran cómo los profetas de Dios soportaron el oprobio, el rechazo, el dolor, la opresión, cayeron en cárcel, en cisterna y nunca dijeron yo no voy a seguir profetizando, yo dejo esto porque yo esto no lo aguanto. No, sino que tomaban fuerzas en Dios, aunque tenían momentos de debilidad, se fortalecían en Dios y seguían hacia adelante. Lo sacaban de la cisterna y volvían y predicaban y volvían y lo metían en la cárcel y seguían predicando. Y vemos el registro bíblico incluso en el nuevo pacto, cómo sucedía igual con el apóstol Pablo, con Pedro y los demás que los acompañaban. Esa tiene que ser nuestra actitud. No retraernos y querer dejar todas las cosas y olvidarnos de lo que Dios nos ha dicho, porque sencillamente llegó el tiempo difícil. Dice la palabra de Dios que se tiene por bienaventurado, es decir, por dichoso a los que sufren, a los que resisten, a los que aguantan, a los que perseveran, es decir, a los que siguen adelante, soportando la prueba, a la manera de Dios, glorificando el nombre de Dios. Y dice, con el original de sufren, ¿saben qué dicen? Que son los que se levantan sobre las circunstancias. Eso es sufrir. Levantarse por encima de la circunstancia. Entonces, los que sufren serán bienaventurados. Entonces traen el ejemplo de Job y dicen, miren a Job, que habiendo visto el fin del Señor, que habéis visto el fin del Señor con su vida, que fue misericordioso y compasivo. ¿Cómo terminó Job sus días? Con todo recompensado, con todo devuelto, y se le dio más de lo que el enemigo le había quitado. Ese es el final de tus días, si empiezas a hacer las cosas a la manera de Dios y a entender. Y yo oro en el nombre de Jesús para que nos sea abierto el entendimiento y dejemos de frustrarnos por la situación que nos rodea y nos gocemos en ella, porque somos bienaventurados cuando la atravesamos soportando, aguantando y nos quedamos quietos, firmes en la palabra que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin primero que Dios persigue en medio de la prueba con tu vida? Glorificar su nombre,
mostrar su poder en medio de la prueba. Y vemos el caso bíblico de Sadrac, Mesac y Abednego, registrado en el capítulo 3 del libro de Daniel. Estos muchachos estaban en autoridad en Babilonia. Dice el verso 17 del capítulo 1, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. O sea, eran unos muchachos preparados, unos muchachos capaces de trabajar en el área gubernamental. Eran bendecidos por el Señor. Y un día, Nabucodonosor levantó una imagen de él y exigía que todos la adoraran. Y ellos dijeron, no. O sea, no lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a adorar a ningún Dios diferente a nuestro Dios. Y ellos entonces fueron amenazados por el gobierno, por la máxima autoridad. Imagínense eso. O se postran delante de la estatua de Nabucodonosor o van a ir al horno de fuego. Y ellos dijeron, vamos para el horno de fuego. Ellos no buscaron una negociación para no sufrir. Ellos no buscaron un renunciar a sus conceptos, a lo que Dios les había enseñado desde niños, por no querer pasar la prueba. Ellos se mantuvieron tiesos, se mantuvieron firmes, dispuestos a soportar, a aguantar, a sufrir con tal de glorificar el nombre de Dios, porque sabían que lo más importante para ellos era levantar el nombre de Dios y serle fiel a su Señor en medio de la circunstancia que fuera. Vemos en el capítulo 3, verso 16 al 18, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y aquí hay un punto muy importante. Y si no nos libra, de todos modos no nos postraremos delante de la estatua de Nabucodonosor. En este tiempo se ha levantado un concepto que se le ministra a la iglesia de que Dios tiene que. Y nosotros sabemos que Dios quiere bendecirnos. Nosotros sabemos que nuestro fin es bueno porque los justos recibirán el bien, como dice la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que levantarnos, amar a nuestro Dios, nos dé o no nos dé, haga o no haga. Y son muchos los cristianos que se mantienen fieles y declarando la palabra, y es cuando tienen la esperanza de que Dios va a hacer. Pero cuando llega el momento de que Dios no hizo y no concedió su petición, entonces se mueven y empiezan con la amargura, con la queja, se enfrían en el evangelio, pierden la fe. Pero yo sé que Dios levanta a un pueblo que lo ame, no porque espere beneficios, sino que lo ame por quien es Él. Le dé o no le dé, haga o no haga. Que nuestros corazones sean de verdad, hombres y mujeres, que amemos a Dios por quien es Él, el autor de la vida, el todopoderoso, el alto, el sublime, el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Aquel que nos rescató y nos libró de la muerte eterna. Con lo que ya Dios nos dio a través de Jesucristo, sería suficiente para que no nos diera más nada. Y ese amor de agradecimiento, de honra por quien es Él y por lo que ha hecho en nuestras vidas, tiene que llevarnos a creer que aunque no nos dé, seguiremos fieles, seguiremos honrando su nombre y haciendo las cosas a la manera de Él y no a la nuestra. Cuando ese amor nace en nuestros corazones, que es un amor genuino, yo te aseguro que todas las añadiduras que Dios planificó que recibiéramos, la vamos a recibir mucho más pronto de lo que nosotros podemos pensar. Pues fueron llevados al horno de fuego porque no se dieron, porque no se movieron de su fe, no se movieron del lugar. Y entonces ahí vemos cómo aparece alguien en medio de ese horno de fuego que dice la palabra de Dios que parecía como un hijo de Dios, en forma de un hijo de Dios. Y sabemos que el mismo Señor
entró en ese horno para librarlos. Vemos como dice el capítulo 3, verso 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Esto nos trae dos resultados. El primero es que cuando nosotros actuamos coherentemente con lo que hemos creído, en medio de la tribulación, en medio del horno encendido 7 veces, ¿qué va a provocar? Que cuando vean los demás nuestra actitud, que cuando vean los demás el poder de Dios manifestado en medio de la tribulación en nuestras vidas, van a engrandecer al Dios Todopoderoso, a nuestro Dios a quien nosotros le servimos. Y eso es una de las metas de Dios, que todos conozcan su poder en medio de nuestra aflicción, porque Él se va a manifestar, porque Él no nos va a dejar, porque ya Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces no importa la situación que atravesemos, Dios va a manifestar su poder. Pero para que esto suceda, nosotros no nos podemos mover del lugar. Nosotros tenemos que tener nuestro corazón afirmado, estar tiesos, firmes en esa palabra, para que en el momento señalado por Él detone su poder y todos los gentiles, los que no conocen al Señor, puedan conocer al Dios verdadero. Y después, ¿qué va a traer a nuestras vidas? Que es el segundo punto que sale de esta porción: la honra. Cuando nosotros atravesamos el tiempo difícil, la breve tribulación, viene un peso de gloria a nuestras vidas. Va a venir un peso de gloria a tu vida. No importa lo que tú atravieses, no importa que te sientas el más humillado, la más humillada, la más rechazada o el más rechazado, como tú quieras querer sentirte en medio de la prueba. Si te paras firme, si renuncias a la queja, al lamento, te vas a dar cuenta que empiezas a caminar diferente, aún en medio de la misma situación, pero empiezas a provocar la manifestación del poder de Dios con tu actitud a la manera de Él. Entonces, en el tiempo marcado por Dios, tu vida será levantada. Tu vida será honrada, como pasó con estos muchachos. Y eso, señores, tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que empezar a ponerlo por obra. Dios quiere que nuestra fe se mantenga firme, que no nos movamos, que nuestra fe sea inquebrantable y se fortalezca cada día más. En el Nuevo Testamento nosotros vemos un Pedro que fue encarcelado varias veces, y en la cárcel Dios lo libró, de ahí Dios lo sacó. Pero ¿cómo actuó este hombre? Con la actitud correcta, con la actitud conforme al Señor. El libro de los Hechos, en el capítulo 5, versos 14 y 15, dice: los que creían en el Señor aumentaban más, sanaban los enfermos. ¿Cuál es el punto? Mientras más testimonio estamos dando del Señor, como era la iglesia primitiva, que estaba haciendo, avanzando, los cautivos eran libertados, los enfermos eran sanados, entonces eso produce en el enemigo una rabia, no se queda quieto, entonces quiere levantarse a impedir lo que ya el reino de los cielos está logrando. Entonces es en ese punto donde nosotros tenemos que tener la mente espiritual y no la mente carnal, y no ignorar las artimañas del maligno y poder ponernos en la brecha firmes y fuertes para poder vencer, sabiendo que escondidos en Dios resistimos al enemigo y él va a tener que huir. Vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versos 19 y 20, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y luego dice: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban.
Entre tanto, vieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Ellos eran encarcelados. El Señor manifestaba su poder, los libertaba y ellos seguían trabajando. Ellos seguían haciendo lo que tenían que hacer. No se detenían. Ellos sabían que Dios era poderoso para abrir las puertas de la cárcel y que se lo había encerrado una vez y Dios lo había libertado. La otra vez también lo haría. Ellos tenían una confianza absoluta en el Señor. Por cuestiones de tiempo no le voy a seguir leyendo los versos, pero después ustedes mismos van al capítulo 12 del libro de los Hechos para que vean cuando lo encarcelaron otra vez, cómo el ángel del Señor rompió las cadenas, lo libertó y cómo había una iglesia que estaba orando, intercediendo todo el tiempo. Y esta es el arma mayor que nosotros tenemos, la oración, la intercesión, para nosotros desatar lo sobrenatural en medio de la situación que nos acontece. Eso es lo que Dios quiere en medio de la aflicción, que tengamos una actitud de lucha, de batalla, afirmados en la palabra que hemos recibido del Señor. Ya basta, amados míos, de la tristeza, del desánimo, de cómo nosotros muchas veces permitimos que la autocompasión se apodere de nosotros y vemos lo que nos está pasando y nos victimizamos. No, somos el pueblo de Dios, el fuerte, el poderoso de Israel es nuestro defensor. Nosotros tenemos que saber que todo lo que se levanta en nuestra contra, se levanta en contra de Dios. Tenemos que edificar la mente de Cristo, que soportó todo hasta llegar a la meta, hasta cumplir el propósito para el cual fue traído a esta tierra. Y así tiene que ser contigo y conmigo. Hombres y mujeres decididos a luchar, a pelear la batalla terrenal, sabiendo que tu reino no es de este mundo, que eres peregrino y extranjero en esta tierra. Vamos a levantarnos firmes. Job 11:16 dice: porque olvidarás tu aflicción, como aguas que pasaron las recordarás. El Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, de todas te libra el Señor. El libro de los Hechos, en el capítulo 14, verso 22, dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tenemos que pasar la tribulación. Tenemos que pasarla para poder llegar a la meta. Tenemos que pasar el tiempo difícil para poder entrar en el reino de los cielos. Pero tenemos que tener la mente correcta, que es esta palabra que estamos compartiendo en esta tarde, para poder atravesarla. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Anunciar las maravillas de Dios, porque vamos a ver las maravillas. Cuando andamos en el Espíritu, se nos abren los cielos. Entonces vamos a estar conscientes de lo que Dios está haciendo en medio del proceso. No vamos a ignorar la bendición, porque la queja y la amargura nos enceguece y nos impide ver lo que Dios está haciendo. No, vamos a tener la mente despierta, la mente espiritual, y nos vamos a dar cuenta de cada maravilla que Dios está haciendo en medio de mi situación. El Salmo 118:17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Es un mandato para nosotros contar las obras del Señor. Fuimos llamados para adorarle, pero parte de esa adoración es contar sus maravillas, es contar sus proezas y sus milagros. El Salmo 78:4 dice: no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Primera de Crónicas 16:9 dice: cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. El capítulo 10, el mismo capítulo 16, en el verso 12, dice: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. El Salmo 9:1, te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón y contaré tus maravillas.
el Salmo 45. Has aumentado, oh Señor, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. El salmista, en medio de la persecución, del dolor terrible, contaba las maravillas de Dios y las reconocía tanto que decía: son tantas las cosas buenas que tú haces a mi favor que me es imposible contarlas todas. Esa tiene que ser nuestra actitud en medio de la tribulación. Los hombres cuentan las maravillas de Dios, proclaman entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Hechos 15:12 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Esa es tu actitud en medio de la tribulación. Señor, úsame. Señor, que yo pueda darle a los demás y contarle las maravillas que tú estás haciendo en mi vida. Puede llegar el momento que en medio de la tribulación, quizás ya haya llegado el momento en tu vida, que en medio del momento difícil, llámalo como cada cual sabe lo que ha atravesado y lo que atraviesa, no has tenido la actitud correcta. Y yo quiero decirte hoy, en el nombre del Señor, que esto es muy peligroso. Eres el pueblo de Dios, fuiste apartado para adorarle y para contar sus maravillas en medio de la tribulación. Cuando no lo haces, pueden venir consecuencias terribles a tu vida. El libro de Ezequiel, en el capítulo 14, es largo, voy a leer algunos versículos puntuales. Dice: entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro los que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? Por tanto, háblales y diles: así dice el Señor Dios, cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. Y sigue explicando, pero se lo voy a resumir. ¿Qué quiere decir el Señor a través de la boca del profeta Ezequiel en esta porción? Está diciendo sencillamente que cuando tú manifiestas la situación adversa en medio de tu dificultad, no como la palabra manda, no como el Espíritu te guía a actuar conforme a lo que hemos hablado hoy, sino que tu iniquidad sale de ti, la maldad que está en tu corazón es la que se manifiesta, tu rebelión, tu ira, tu amargura, tu oposición, porque tú entiendes que no te mereces lo que estás viviendo, que por qué a ti. Entonces, esa es la iniquidad de tu corazón, la que está saliendo de él. Entonces dice el Señor que va a poner esa iniquidad delante de ti, para que entonces se te duplique el dolor. ¿Por qué? Porque tu amargura, porque el resistirte a la prueba, porque hacer un ídolo, poner en primer lugar la situación misma que estás atravesando y dejar a un lado a Dios, sus maravillas y su favor para contigo, es idolatría. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a dejar que las consecuencias que esa actitud dañada y torcida trae a tu vida suceda. Tu propia iniquidad te empeorará la situación. Tu propia actitud dañada y torcida, contraria a Dios, que se convierte en incredulidad, en falta de fe, en rebelarte contra Dios y darle la espalda, entonces va a traer el doble de consecuencias negativas a tu vida, y el Señor lo va a permitir. ¿Pero para qué lo va a permitir? No para dañarte, no para avergonzarte, sino para que se te ponga tan difícil la cosa que tú tengas que arrepentirte. Porque de alguna manera vas a arrepentirte en medio del dolor tan grande que vas a padecer por tener la actitud incorrecta. Dios busca que te vuelvas a Él.
Dios busca que lo conozcas y lo adores, porque para eso te apartó del mundo. Entonces a muchos se les hace más difícil por la resistencia, por la necedad que no se detiene. Entonces el Señor tiene que permitir situaciones mucho peores que salen del propio corazón de aquel que se está resistiendo. La segunda carta de Pedro en el capítulo 2, verso 9, dice claramente que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Nosotros tenemos que anunciar el favor de Dios, y en medio del momento difícil ahí es que más lo podemos anunciar, porque le choca a la gente ver cómo en medio de la oscuridad nosotros hablamos de luz y podemos alumbrar. Dice el verso 10, porque en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. Y yo pienso que es que nosotros muchos no hemos asimilado, entendido lo que significa que somos pueblo de Dios, que alcanzamos misericordia, que Dios nos libró del mismo infierno, de la muerte eterna. Y somos su pueblo, nos convirtió en su propiedad. Eso tiene un fin, mis hermanos, un fin de anunciar su luz, de anunciar sus testimonios, de contar sus maravillas. Entonces el apóstol sigue diciendo, entonces tienen que vivir como genuinos siervos de Dios. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar, que este versículo a mí años atrás, recién conocí al Señor, me confrontó grandemente, porque ¿saben lo que está diciendo este versículo? Este versículo dice que tú tienes que dar el testimonio de Cristo frente a los que te rodean, para que el día que ellos se conviertan, se acuerden de que tú lo hacías bien, se acuerden de que tú le diste testimonio. Señor, ustedes saben la responsabilidad tan grande que es esa, que pesa sobre nuestros hombros. Ahora nos critican, ahora no nos entienden, nos murmuran, pero si no nos movemos del lugar, pero si nos mantenemos firmes, va a llegar el día en que ellos van a conocer al Señor y van a decir, wow, ahora yo entiendo por qué ella actuaba así, ahora yo entiendo por qué ella se negaba a tal o cual otra cosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que perseguir, que nosotros estemos alumbrando en medio del dolor, alumbrando en medio de la escasez, alumbrando en medio del problema emocional. Quienes nos ven y con nosotros están, que todavía no conocen al Señor, cuando lo conozcan, se van a acordar de ese testimonio que de alguna forma fue usado por Dios para que ellos llegaran al Evangelio. Y van a considerar el día de la visitación de Dios a sus vidas, nuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando hacemos las cosas como Dios quiere, callamos la boca de los insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y esto se aplica a todo el que tiene un jefe. Hay que soportar a los jefes, aunque sean difíciles de soportar. No solamente los que te traten bien, los que sean buenos contigo, todos, porque ahí tienes que ser luz, porque ahí tienes que dar testimonio. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente,
Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Se entiende esto, verdad? ¿Qué nos dice la palabra? Si nosotros haciendo lo bueno somos denigrados, insultados, molestados, estamos haciendo lo bueno, soportémoslo, porque eso le está agradando al Señor. Pues para esto fuisteis llamados. Dile al que está a tu lado, para esto yo fui llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué nos está diciendo esta porción? Que Cristo lo hizo y nos dejó ejemplo de cómo nosotros tenemos que soportar y actuar hasta que se cumpla el propósito, hasta llegar a la meta. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Porque ahora hemos vuelto al Señor, porque ahora estamos en el Señor y nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos da la fuerza para nosotros hacerlo de esa manera. Tenemos que contender ardientemente por nuestra fe, amados. Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y qué significa que tú tienes que contender por tu fe? Que tienes que luchar por mantenerte por encima de todo tiempo, de todo espacio, de toda circunstancia, creyéndole a Dios. Eso significa contender en todo espacio, en todo tiempo, en toda circunstancia. Me mantengo encima creyéndole a Dios. Esa tiene que ser nuestra actitud. Eso significa contender. Entonces, ¿cuál es nuestro enemigo que tenemos de frente? La incredulidad, la duda, el desánimo, que nos quiere robar la convicción de Dios, el poder caminar por encima en todo tiempo, espacio, lugar, circunstancia. Entonces vamos a ser diligentes y cada día atemos la incredulidad, atemos la duda, atemos el desánimo y declaremos: Señor, en este día yo voy a contender por mi fe. En este día, Señor, yo me voy a mantener luchando por encima de todas las cosas, circunstancias, manteniéndome firme en lo que he creído, en tu palabra, porque yo sé que lo que atravieso es breve y momentáneo, y yo sé que todo terminará en el tiempo que tú has señalado. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Y qué pasa? Que tú vas a oír una voz que te quiere desanimar. Vas a oír la voz del que no tiene tu fe, del que no ha escuchado esta palabra, del que no le ha creído a Dios, que va a traer palabras que te van a querer sembrar en lo natural, robarte tu fe. Pero vosotros edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y yo oro en el nombre de Jesús para que en esta casa todos reciban el don de las lenguas, porque es un arma poderosa. Yo oro en el nombre de Jesús para que ustedes clamen a Dios para que desate el don de lenguas en sus vidas. Pídanse lo que Él se lo va a dar, porque eso es un arma. Orar en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo tome el control de la oración. Cosas que uno ni sabe que hay que orarlas, el Espíritu Santo las ora. Entonces, miren este consejo. Que nos mantengamos edificando en la fe, es decir, oyendo la palabra, en las cosas del Señor, para que se vaya construyendo una fe más fuerte. Pero dice también, orando en el Espíritu.
tenemos que orar en lenguas. El que no tenga lengua, pídasela a Dios con fe, que Dios se la va a dar. Entonces dice, conservando en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. Y a los que dudan, convénzanlo. O sea que en esa actitud, contendiendo con nuestra fe, orando en lengua, estamos esperando la misericordia de Dios, la manifestación de Dios en medio del problema, para que nosotros contemos sus maravillas. Y los que estén al lado de nosotros, que estén dudando, de nosotros tiene que salir la palabra que los anime, que los convenza de que esto es una realidad. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.